A ver, pensemos en esto. ¿Cómo empiezan las revoluciones? Uno podría pensar que con un disparo, en un campo de batalla. Pero no. La verdad es que casi siempre empiezan en un lugar mucho más silencioso, en la mente. Empiezan con ideas. Y ojo, ideas tan, pero tan potentes que son capaces de derribar imperios enteros. Y literalmente forjar un continente. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en esas ideas, las que prendieron la mecha de la independencia en Hispanoamérica. Para que nos hagamos una idea del ambiente de la época, escuchemos esta frase de 1811 del patriota chileno Camilo Enríquez. Solo los filósofos se atrevieron a advertir a los hombres que tenían derechos. Hoy esto nos parece obvio, ¿verdad? Pero en ese momento esa idea era dinamita pura. Era decir, de frente, que los seres humanos tenemos derechos que nos pertenecen, y que ningún rey, por más poderoso que fuera, nos los podía quitar. Y para entender el poder de esa idea, primero tenemos que mirar el mundo que querían cambiar. Un mundo que ellos mismos describían como hundido en la oscuridad del dominio colonial. Un mundo de tiranía y despotismo. Y el contraste era, era abismal. Por un lado estaba el despotismo. ¿Y qué significaba eso? Pues cadenas, tiranía, oprobio. Esa era la realidad cotidiana. Pero del otro lado estaba el sueño, el ideal de la república. ¿Y qué prometía? Libertad, gloria y, esto es fundamental, un pacto social. O sea, la idea de un acuerdo entre gente igual, no una orden que baja desde un trono lejano. Y aquí está la clave de todo. No era solo una lucha contra la opresión, era una lucha por un futuro totalmente nuevo. Entonces, ¿de dónde salió esta visión tan radical? La respuesta estaba en la Ilustración. Este movimiento intelectual fue como una luz que ofrecía una salida a la oscuridad del absolutismo monárquico. Y es increíble seguirle la pista a estas ideas, ver cómo cruzaron el océano. No fue algo mágico. Primero, los filósofos en Europa definen esto de los derechos naturales. Después, las élites criollas que viajaban y estudiaban en Europa y Estados Unidos absorben todo esto. Al volver, las imprentas locales se convierten en verdaderos motores de cambio, esparciendo libros y panfletos por todas partes. Y al final, claro, todo ese papel y tinta se convierte en un llamado a la acción política. Pero, claro, una cosa es leer sobre libertad en un libro y otra muy distinta es ver que funciona en el mundo real. Todas esas ideas abstractas necesitaban una prueba, una demostración de que un mundo sin reyes de verdad era posible. Y esa prueba la encontraron justo al norte. Como bien dijo Camilo Enríquez, la existencia de los Estados Unidos era el ejemplo vivo para todos los pueblos, la prueba de que unas colonias podían rebelarse, ganar una guerra y construir una república que funcionara. Esto significó que la Revolución estadounidense y la francesa dejaron de ser solo noticias de otro continente. No, se convirtieron en una especie de manual de instrucciones. Pensemos en lemas como no hay tributación sin representación, o el famoso libertad, igualdad y fraternidad. Dejaron de ser solo palabras bonitas, se volvieron herramientas, municiones intelectuales para construir un mundo nuevo y, por supuesto, motivaron a muchísimos a pasar a la acción. Claro que las ideas no viajan solas, necesitan mensajeros, campeones dispuestos a arriesgarlo todo por difundirlas, gente que sirvió de puente entre la filosofía de un libro y la acción en la calle. Uno de esos campeones fue el mismo Camilo Enríquez, a quien ya hemos citado. Él era sacerdote, escritor, patriota, un intelectual en todo el sentido de la palabra. Y fíjense qué curioso, usaba un seudónimo, Quirino Lemachés, para publicar textos que pedían la independencia y defendían una república basada en la virtud y la razón. Un verdadero intelectual en el corazón de la batalla. Y de un campeón de las ideas pasamos a otro, una figura absolutamente monumental. Esta pintura es icónica. Vemos a Francisco de Miranda en una cárcel española. Miremos bien la escena. Está rodeado de sus libros, que eran su fuente de poder, y su mirada es tranquila pero desafiante. No parece un hombre derrotado, para nada. Es la imagen de un idealista que sabe que sus ideas van a vivir mucho más allá de los muros de esa prisión. Y es que su vida fue de película. Miranda no era solo un pensador, era un hombre de acción. A ver, luchó en la Revolución Americana. Fue aclamado como héroe de la República durante la Revolución Francesa. Imagínense, fue el gran ideólogo de la emancipación de Hispanoamérica y fue mentor de gigantes como Simón Bolívar y Bernardo O'Higgins. Y aunque terminó muriendo en una prisión española, su legado fue nada menos que la Primera República de Venezuela y la inspiración para todo un continente. Pero el legado de figuras como Miranda y de toda esta revolución de las ideas no solo quedó en textos o constituciones, también se grabó en símbolos muy poderosos que, increíblemente, siguen con nosotros hasta hoy. Para ver esto, volvamos un momento a Francia. Para celebrar su revolución, los franceses hicieron cosas muy simbólicas, como plantar árboles de la libertad.
Y también adoptaron el gorro frigio, que es este gorro rojo, un símbolo muy antiguo de libertad, y lo convirtieron en la insignia visual de su lucha contra el despotismo. Y ahora viene lo realmente fascinante. Miren cómo ese símbolo cruzó el Atlántico. Ese mismo gorro frigio que se hizo tan popular en la Francia revolucionaria, hoy es una pieza central en los escudos nacionales de Argentina, de Colombia, de Paraguay, de Bolivia y de varias otras naciones de América. Es una conexión directa, visible, con las ideas de aquella época. Y todo esto, al final nos lleva a la gran pregunta que se desprende de las fuentes que analizamos. A ver, ¿qué tanto peso tuvieron realmente estas ideas de la Ilustración? O sea, los derechos, la razón, la libertad. ¿Fueron de verdad el motor que impulsó la independencia de Hispanoamérica? ¿O fueron quizás la justificación, el marco intelectual perfecto para un cambio que, por otras razones, ya era inevitable? Es una pregunta que sin duda da para pensar.